Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La radio pública es fundamental para México. Informa, entretiene y cumple la función social de acercar contenidos a ciudadanos. Desde hace 16 años yo he colaborado en estos espacios y conozco el trabajo profesional de colegas que ahí laboran. Ayer en la tarde, el Instituto Mexicano de la Radio lanzó un SOS, comandado por Aleida Calleja. El IMER ha informado la situación crítica que enfrenta y que le ha orillado a suspender la transmisión de noticieros y de otros programas de radio hablada. Veamos el contexto. Este martes, Ricardo Rafael hizo pública su renuncia al Instituto Mexicano de la Radio, debido a que a partir de lunes se suspenderá la transmisión de contenidos no musicales en las 21 emisoras que integran esta red de radio pública, la más grande del país. Se prevé que dejemos de transmitir 30,000 horas aproximadamente dedicadas a campañas y programas. Hace un mes el IMER tomó una primera medida producto de la política de austeridad cuando dejó de transmitir noticieros a través de amplitud modulada. Su directora Aleida Calleja explicó que debido a la reserva aplicada por la Secretaría de Hacienda, el IMER no podía ejercer el presupuesto aprobado para las 18 emisoras del IMER y que estaba en pláticas con Hacienda y con la Secretaría de Educación Pública para liberar los recursos. En el presupuesto de egresos de la Federación para este año, el IMER recibió 159 millones de pesos, 10% menos dinero que en 2018. Aunque no fue una reducción radical, resultó catastrófica si se considera que del 2013 al 2019 su presupuesto se redujo 25%. Lo recibimos en una condición bastante precaria. Calleja ha señalado que al no contar con los recursos necesarios, la mayor parte del personal dejará de trabajar el próximo 30 de junio. No hemos todavía logrado que se levanten estas restricciones presupuestales. Unas 250 personas que trabajan por honorarios o sueldos asimilados se verán afectados. La ley mandata que no se hagan contratos si no se tienen recursos para pagar. La mayor parte de los empleados del IMER, como reporteros, productores, guionistas, programadores y continuistas, se verán afectados con la medida. Si esta situación continúa, Calleja reconoció que estará comprometido el funcionamiento de 17 emisoras en radio abierta, una virtual y 3 digitales. Calleja dice que mantiene su confianza en que la SEP y Hacienda responderán positivamente a esta emergencia. Esta mañana, en conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que desconocía la situación y que lo revisará. El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil, señaló en Twitter que esta crisis se deberá resolver pronto. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, hay que actualizar un poco la información. Hoy en la mañana el presidente López Obrador le preguntaron en la conferencia matutina y él dijo que no estaba enterado. Inmediatamente después empezaron a mover las redes y la misma Aleida Calleja y el mismo Genaro Villamil dijeron que ya se estaba haciendo todo lo posible para revertir esta situación después de la presión pública. El secretario de Educación Pública también dijo que estaba hablando con las autoridades de Hacienda para poder revertir esto y para soltar, no me acuerdo cuántos cientos de millones de pesos como presupuesto emergente para que se revirtiera esta situación. Habiendo dicho eso, vuelvo a insistir, cuando nos organizamos, cuando proponemos, cuando vamos y les decimos que la están regando, creo que se activan. Y yo sí le aplaudo a Aleida Calleja por esa labor fundamental que está haciendo al frente de los medios públicos. Tú, Lecona, también has trabajado con ella, la conocemos de sobra, sabemos que es una mujer muy profesional y autónoma, independiente, que está defendiendo a los medios públicos en este país. Habiendo dicho eso, ¿por dónde quieren empezar con este debate? Creo que está muy bien que se estén discutiendo los medios públicos, así como en el 2012, Lecona y yo y otros más discutíamos sobre estos medios, sobre los privados. Hoy me gusta mucho que la 4T se esté discutiendo sobre los públicos, ¿no? Y cuánto cuestan, transparencia, por qué están pagando tanto en tiempos de austeridad republicana, etcétera, etcétera. ¿Quién quiere empezar? Yo. Leco. Qué bueno que lo contextualizas de esa forma, porque es cierto que hubo una oportunidad quizás histórica, reciente, antes de la Cuarta Transformación, para poder hacer un cambio radical en este tipo de medios, ¿no? No nada más son los medios públicos, son los medios de uso social, son los donde entran las radios comunitarias e indígenas, que históricamente han sido marginadas y han sido golpeadas. Hay políticas de Estado que son en contra de este tipo de medios y donde a lo mejor el tema que tuvimos que haber dado una discusión o tuvo que haberse dado una discusión en el legislativo y en muchos espacios en 2014 fue en torno a la gran reforma de las telecomunicaciones y la radiodifusión, donde se reconoció a la radiodifusión como un servicio público de interés social. Entonces, por lo tanto, el Estado mexicano tiene que hacer que ese servicio se brinde en condiciones democráticas, en condiciones óptimas. El espectro radioeléctrico, ese bien intangible por donde pasan las frecuencias, es propiedad de la nación. Y por tanto, tendríamos que dignificar el trabajo y fortalecer este tipo de medios de comunicación.
Dicho lo anterior, bueno, si alguien yo le aprendí de esto, es justo a personas como Aleida Calleja, como a Genaro Villamil, como a Moni de Swan, Alfredo Figueroa, gente que históricamente ha dado las luchas por los medios de comunicación, por tener lo que llamamos en el 132 en su momento democracia en los medios, ¿no? La democratización de los medios de comunicación. Con lo que está pasando hoy en el IMER, yo ya no sé si hay un juego maquiavélico de esta administración, retomando un poco lo que soy Pepe Flores en Twitter, donde llegan este tipo de recortes, Padawan, @Padawan en Twitter, donde llegan este tipo de recortes, se mide el ánimo social, si es conveniente y es prudente y, para la propia interpretación del gobierno hacer ajustes o recular, se hace y entonces ya parece que es un gobierno que recula y quedan como héroes, ¿no? Eso a mí no me gusta en lo más mínimo. Bueno, y este a ver, tema... ¿pero qué preferirías? ¿Que entonces siguieran con lo mismo? Que ya no estén digan- cometiendo errores, que ya no cometan errores. Es que es muy cierto que esto que hablábamos en el bloque anterior de la rendición de cuentas, a veces parece una rendición de cuentos, ¿no? O sea, está obligado el presidente todos los días, porque él se puso su obligación de enfrentar a la prensa. Entonces, un tema que ni tenía por acá, que no le entiende. Andrés Manuel López Obrador no le entiende a los medios, no le entiende a la libertad de expresión, no le entiende a la radio pública. O sea, punto. Esto que él decía que iba a armar como una BBC, lo que era la BBC en Reino Unido para el Estado mexicano, Ya cada está el vez da 11. pesos, cada vez da pasos que se alejan más de ese propósito. Yeah. Y lo que hoy vemos, la verdad es que son cacahuates. Lo que le faltaba al IMER para terminar su año con lo que hoy tiene, que no estaba ya bien. Ha recibido más, ha sido víctima el IMER de casi 25% de recortes de 2013 a la fecha. Y perdón, pero si le importara a alguien, al secretario de Educación Pública o al presidente o a Jesús Ramírez, que era el que enarbolaba o el que abanderaba este tema de la BBC, mexicana, pues no, por lugar de quitarles, de recortarles el 10% en un tijerazo sin ninguna estadística, sin nada, pues los hubieran fortalecido, le hubieran dado más presupuesto. El IMER necesita 30 millones de pesos para salir bien este año. Claro. Y después de eso, si hoy nos dicen que ya se van a pagar los sueldos y se apaga el fuego tantito y todo eso, ¿qué va a pasar en adelante? El IMER ya venía mal. El IMER y los medios públicos ya venían mal. Bueno, asegurar que en el próximo presupuesto de egresos de la Federación se incluyan estos rubros y mucho más fuertes. No creo que hay que trabajar todos. Claro. Y juntarnos también, tocar a la puerta Pero de cuando digo Villamil y que eso decirle, hagamos una nueva ley de medios. Claro, exacto, estoy absolutamente de acuerdo. Pero nada más cierro con esto, el contraste de estos, este 10%, o sea, el presupuesto del año pasado eran 177 millones y se recortó a 159 millones para este año. Por favor, la oficina que creó Andrés Manuel López Obrador para su deporte favorito, ProBase, para el béisbol, se le destinaron 350 millones de pesos, por favor. Las mismas que A nos ver, destinó vamos a escuchar a las salud. chavas ahora y ahorita vamos con el contrapunto. Fer. Sí. A mí primero me llama la atención que el presidente no estuviera enterado de esta decisión, porque entonces no se sabe quién está tomando estas decisiones que son tan trascendentes dentro del gobierno. Hacienda, Entiendo que el ¿no? presidente no va a saber absolutamente cada detalle que sucede en el gobierno, pues porque para eso tiene un equipo. Pero estás hablando de 19 radiodifusores, 19 estaciones públicas, ¿no? Que tienen contenido, pues, en muchos sectores muy relevante porque es el único que hay para ciertos contenidos culturales, educativos, ¿no? En el que se va a correr gente, en el que había estaciones que ya habían anunciado que a partir de ahora iban a poner música sin conductores, ¿no? O sea, estaciones sin conductores, la locura que puede ser eso. Sí llama la atención que el presidente no esté enterado de este tipo de transformaciones que se están dando dentro de su propio gobierno, que creo que pasan por una regla de austeridad en todos lados y cada quien resuélvalo como pueda, ¿no? Sin importar las consecuencias que esto pueda tener para su propio gobierno. Creo que sí llama la atención porque además no es el primer caso, ¿no? Cuando fue el recorte para la UNAM fue similar y cuando fue los refugios para víctimas de violencia contra las mujeres fue el mismo caso y después recularon, pero parte de una falta de conocimiento del presidente de en dónde se están haciendo los recortes, por qué se están haciendo los recortes. Bueno, pues sí, finalmente la tarea primordial del presidente de la República es decidir, bueno, pues cómo organizar el gobierno y cuáles van a ser las prioridades y en dónde se va a gastar y en dónde no se va a gastar. Creo que, dejando eso de un lado, sí es un buen momento para replantearnos los medios públicos, en particular Radio
y televisión completamente, que tenemos que ver si lo que queremos es tener esta cantidad de medios, o tal vez valdría la pena empezar a concentrar. Creo que son más de 19 estaciones de radio que ni siquiera llegan a todo el país. Son 9 estados en los que tienen cobertura, al menos el IMER, ¿no? Decir, oye, ¿qué pasaría si empezáramos a tener menos estaciones a las que les pudiéramos meter más? ¿Cómo fortalecemos las comunitarias? ¿Cómo hacemos que se pueda llegar a otros espacios? Y tener, a mí sí me parece bien que haya buenos sueldos en los espacios públicos, tanto en radio y televisión, porque lo que queremos es que sean competitivos frente a la iniciativa privada. Y si no les damos permiso ellos mismos de poder vender comerciales, de vender publicidad, claro, porque no queremos que haya conflictos de interés, bueno, entonces busquemos la manera de poder tener a conductores competitivos en esos espacios para que la gente también quiera verlos. Hay un chorro de estaciones públicas que tienen una audiencia mínima, ¿no? Y que a pesar de que hacen su mayor esfuerzo, porque creo que hacen cosas maravillosas con un presupuesto mínimo, no hay manera que con el presupuesto que tienen puedan sacar productos competitivos. Sí, porque la preponderancia de este medio y de los otros privados también pues sigue siendo todavía superior y muy fuerte y muy grande y demasiado concentrada todavía después del 2012, ¿no? Aunque sea hay un tercer canal ya por ahí, pero bueno. ¿Cómo ves ahorita este tema de los medios públicos? Pues es que López Obrador me sigue dando la razón. O sea, ustedes celebran mucho que el presidente está reculando y está corrigiendo sus errores, pero como mexicanos y como mexicanas tenemos que seguirnos preguntando por qué está cometiendo error tras error tras error. O sea, solo nos está dejando ver que tenemos un presidente improvisado. O sea, yo me imagino un López Obrador que se despierta y como niño jugando con juguetitos de Play-Doh, dice, hoy, ¿qué vamos a hacer? Mira, aquí no me he metido, vamos a quitarle acá. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Pero sin entender las consecuencias que esto puede tener. O sea, con esta mala decisión que gracias a la presión social ya corrigió, o sea, 200 familias iban a quedar sin comer del 1 de julio para adelante. ¿Qué iban a hacer? O sea, entonces decir, no, nos vamos a quedar sin comer y voy a dejar de pagarle la escuela a mis hijos porque la cuarta transformación, estamos en un periodo de austeridad y así me lo indica mi santo presidente, pues claro que no. Y así como lo dijo Sopitas en un tuit hoy a lo largo del día, no sabíamos que la cuarta transformación iba a ser en realidad la cuarta destrucción. De eso estamos hablando, porque entonces, o sea, yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La primera fue la de Calderón, la segunda la de Peña. No, Sopitas lo marcaba distinto, pero por ejemplo, allá en mis tiempos 2008, 2010, me acuerdo que mis compañeritos que tienen salones tomados en la Facultad de Políticas tenían su gran foto de López Obrador. En la Auditorio Che Guevara. Allá, no, en la de Políticas, y ellos difundían esto de la radio pública y la lucha por los espacios culturales y todo. Y hoy recuerdo, o sea, no sé si hoy se estarán cuestionando cómo su presidente, después de tantos años de lucha, está llegando a romper con esos esquemas que tanto les ha costado construir. O sea, me da mucha tristeza que se tengan que dar cuenta en realidad. Así que López Obrador, discúlpeme, presidente, pero eso es una farsa. Y entonces hoy vemos que a las 3:36 de la tarde, Jesús Ramírez, el coordinador general de comunicación social, ya salió a decir, alto ahí, no va a pasar nada, no se va a cerrar ninguna estación, el IMER va a seguir funcionando. Ahora, qué buena campaña se aventaron, no solo la directora, sino todos los empleados del IMER. O sea que hoy prendí Radio Ciudadana. Hoy prendí Radio Ciudadana y el programa era una psicóloga hablando de cómo lidiar con el desempleo. Wow. Cómo manejar la situación en términos psicológicos, cómo organizar tu tiempo a partir del día siguiente que te quedas sin chamba. Es decir, fue una campaña organizada por todos los ámbitos, por los afectados, los que no dejaban que se hablara de otra cosa más que de los despidos y la reducción de presupuesto. Medios públicos. Cuando despidieron a Carmen Aristegui por el tema de la Casa Blanca, el IMER montó una campaña bastante interesante en donde todo el día, en las 6:60, pusieron la canción de Mercedes Sosa y Si se calla el cantor. Son buenos haciendo estas campañas. Primero, ya habíamos hablado en otros momentos sobre un debate que hay abierto en el gobierno federal respecto a la concepción de la austeridad. Mientras que el presidente habla de la austeridad republicana, que sí o sí tiene un talante profundamente humanitario, que tiene que poner en el centro de las prioridades el bienestar colectivo, hay algunas personas, sobre todo en Hacienda, que no le entienden y están impulsando una austeridad de perfil neoliberal. Y creo que es verdad que en los gobiernos anteriores nos dejaron una crisis fiscal profunda, una crisis financiera profunda, y por eso urge un régimen de austeridad republicana, pero también nos dejaron un vacío y un déficit en el reconocimiento universal al derecho a la cultura, y por eso no se puede pegar de esta manera a uno de los espacios que nos permite tener acceso a contenidos de alta calidad y para toda la gente. Es un error tremendo que por suerte el presidente salió a reconocer como error
y que ya están tomando cartas en el asunto. Pero no salió a reconocer un error, salió a decir que no sabía de qué se trataba, que desconocía, que no, o sea, dijo, cuando un presidente de la República fíjate que yo no sé que se van a dejar de dame transmitir chance de hablar, programas en vivo, varias emisiones desaparecerán. Cuando un presidente en funciones ¿había tomado tantas malas había decisiones? reconocido Nunca. que no sabía de un tema concreto, y en ese momento comienzan a revisar y ya al final del día hay un reconocimiento, aunque Genaro Villamil desde el principio dijo esto se tiene que arreglar, pero bueno, ya de manera formal y oficial en la tarde-noche ya se dice, antes de que termine la semana se resolvió el conflicto. Eso está bien. Pero ¿por qué sin embargo, anuncian el despido de 200 personas si no conocen del tema? ¿Por qué ponen en riesgo a 200 mexicanos este conflicto? ¿Te parece bien que el presidente reconozca que no sabe de un Y aún recorte de así este tomó una tamaño y decisión con esta previa? trascendencia? Pues es un hecho concreto, no sabía. La respuesta No sabía. está, la Pero respuesta ¿por qué está actúa? cuando yo decía hace un rato que no le entiende o que no sabe, también hay que ver hacia el pasado. En este momento de la gran reforma de telecomunicaciones, cuando necesitábamos quizás o no hubiera estorbado la movilización que generaba Morena, que generaba Andrés Manuel se quedó callado. Cuando despidieron a Carmen Aristegui, ya que ahorita estás refiriendo a eso, su reacción, la única reacción que tuvimos del hoy presidente fue: Muy yo temerosa, confío ¿no? que los Vargas son unas personas honestas y esto que se corrige. No, pero seguramente se va a también corregir. prometió que Carmen regresaría al aire. No, no es cierto. Y él Al final, presidente, perdóname, si pero era no es cierto. presidente, lo dijo. Perdóname, Ahorita buscamos y si yo dije la palabra, la leo después. Perdóname, pero no. O sea, porque se necesitaba en ese momento una Acción. cohesión de muchísimos actores, y cuando La gente sucedió, se involucró. Andrés Manuel Porque Callado, no se ya iba en a ver campaña es otra cosa. No, yo digo el punto en es que se llega. 2017. No. Yo digo, en 2017 se refirió a los Probablemente. periodistas cuando les preguntó, dijo, van a regresar al aire, vamos a tratar de que trabajen de eso. Y cuando Que no era regresó al aire, su tema, ¿no? ¿Te acuerdas cuando regresó al aire? Incluso creo que la primera emisión de Carmen, el presidente le dijeron, como le preguntaron a Carmen si había regresado gracias a Andrés Manuel, y Carmen se rió, evidentemente. Sí, Claro. sí, por Sí lo supuesto. dijo. Y en este asunto, en el 2017, pero aunque en el a la momento de la Ah, no, de momento no, yo estoy hablando en Es 2017. que esto no Aunque solo le preocupa a Ya la el productor me oposición, dice le que preocupa a esta los es tele privada, me está mexicanos. recordando que esto no es un medio público, que esta Sabina Berman, querida, te mando un beso adorada, es televisión privada, y en televisión privada pues hay comerciales. Entonces vamos a una pausa. En su momento la PGR dijo que había verdad histórica en el caso Ayotzinapa. Hoy se sabe que hubo torturas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, niega haberlas encubierto. Regresamos con este tema punto y contrapunto.